Bueno, buenos días, muchas gracias por venir a los que estamos aquí. Les hemos invitado para presentar esta plataforma antirrepresiva y por la libertad de expresión que se acaba de crear en la ciudad. El comunicado por el que nos hemos juntado aquí cuenta ya con el apoyo de 24 organizaciones sociales de Granada que están hoy aquí, algunas de ellas para respaldarnos. La plataforma se crea para exigir la retirada de cargos de los 5 encausados por las protestas del 17 y el 20 de febrero. También para denunciar la desproporción de la prisión preventiva que se ha impuesto a 2 de ellos durante más de 2 semanas. Y más en general, queremos también hacer frente a la criminalización de la protesta social que estamos viviendo, porque no podemos renunciar a nuestros derechos, a la libertad de expresión y a la protesta en las calles. Ahora mi compañera va a hablar de la situación represiva general y posteriormente la abogada de uno de los encausados hablará de la desproporcionalidad de la prisión provisional. Bueno, la plataforma surge de la necesidad de hacer frente a la ola de represión y de criminalización de la protesta que se está dando en la ciudad de Granada y también en todo el estado. Y bueno, como sabemos, este último mes se han producido graves vulneraciones de derechos y libertades fundamentales. Ha habido 2 que han tenido mucha repercusión y han provocado una ola de indignación y de protestas por todo el estado, que son la paliza de 2 policías fuera de servicio a un padre y su hija de 14 años en Linares, y la otra el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél por delitos de opinión, delitos de expresión. Entonces, en las protestas contra estas injusticias y en defensa de los derechos fundamentales de todas y todos, se ha producido una represión brutal que se ha traducido en multitud de abusos policiales, como han dado testimonio en numerosas grabaciones publicadas en medios, en redes sociales, y bueno, en más de 150 personas detenidas en todo el estado. Entonces nosotros queríamos aquí denunciar la desproporción de la represión en estas movilizaciones que socava el derecho a la protesta de todas y todos, que es un derecho fundamental sin el que no puede haber democracia, y que está criminalizando a la ciudadanía crítica y a los movimientos sociales. Luego también queríamos comentar, esto es muy importante, que esta represión constituye una infracción de la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que determina que los estados deben evitar el efecto desaliento. Es decir, que las infracciones o los delitos leves cometidos durante el ejercicio de derechos fundamentales se deben castigar lo mínimo posible para evitar que las personas dejen de ejercer esos derechos fundamentales debido al miedo a la represión. Y bueno, en el Estado español parece regir el principio contrario a evitar este efecto desaliento. Parece que lo que rige es la tolerancia cero frente a todo discurso crítico y frente a las movilizaciones en la calle. Y bueno, ahora la abogada nos va a explicar un poco más la situación de los represaliados en Granada. Bueno, muy buenos días. En relación con el procedimiento judicial que se está tramitando en Granada, actualmente nos encontramos en la fase de instrucción, esto es en la fase de investigación de los hechos acaecidos con motivo de las manifestaciones del 17 y el 20 de febrero, disculpa. En concreto, estos hechos están siendo investigados por el Juzgado de Instrucción número 8 de Granada. En el marco de la investigación se han producido 7 detenciones en diferentes momentos. En 2 de los casos se decretó la medida excepcional de la prisión preventiva, una medida completamente injustificada y desproporcionada, habiéndose producido una lesión al derecho fundamental a la libertad en relación con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, ambos recogidos en la Constitución. En el caso en el cual ejerzo yo la defensa, en concreto esta medida se decretó por el Juzgado de Instrucción número 2 en funciones de guardia y fue posteriormente ratificada por el Juzgado de Instrucción número 8. En cuanto a la resolución que decretó inicialmente la medida, la del 22 de febrero, la misma es una resolución completamente estereotipada, en la cual no solo no se analizan las circunstancias concretas del caso en relación, reiteramos, con una medida como es tan excepcional como es la prisión preventiva, sino que además
se aducen una serie de motivos genéricos que el Tribunal Constitucional ha dicho expresamente que no deben de ser valorados, no son motivos justificativos, como es la alarma social, puesto que es más un fin de la pena y no de la prisión preventiva. Y además parece referirse a otros supuestos, además, porque se alude una serie de cuestiones que ni siquiera son aplicables al presente procedimiento. Como digo, esta medida fue ratificada con posterioridad al 26 de febrero por el Juzgado de Instrucción número 8, que es el juzgado competente, en el cual simplemente se aduce la penalidad de los posible penalidad de los delitos investigados en relación con la justificación de la medida. En definitiva, ninguna de las dos resoluciones que se han dictado en este caso justifica la adopción de la medida en relación con los fines constitucionales que la legitiman. De hecho, la improcedencia de la propia medida se ha puesto de manifiesto, puesto que el Juzgado de Instrucción número 8 ha reformado de oficio su propia resolución, poniendo en libertad a estas dos personas. Esta puesta en libertad se ha producido sin que haya ningún cambio de las circunstancias, lo que, como digo, pone de manifiesto la improcedencia inicial de dicha medida. En el caso de mi defendido, esta decisión se produce tras 19 días de privación de libertad. Recordemos que la medida de prisión preventiva es una medida excepcional en la cual se interna a una persona en prisión, una persona que no ha sido juzgada y que tiene presunción de inocencia. En consecuencia, entendemos que la medida ha sido acordada con fines punitivos y fines de prevención general, es decir, se ha adoptado con fines de castigar y neutralizar una protesta social y no de acuerdo a los fines legalmente establecidos. Por ello, dichas resoluciones han sido recurridas en apelación porque entendemos que las mismas son nulas y se han producido lesiones de derechos fundamentales que deberán de ser declaradas, en este caso, por la Audiencia Provincial. Por mi parte... Vale, bueno, queríamos comentar también que la plataforma cuenta ya con un blog donde podemos leer el comunicado, una cuenta de Twitter, de Facebook e Instagram. Podéis contactar con nosotros o cualquier persona que quiera participar en la plataforma a través del correo p/antirrepresiva@granada@raisap.net y a través de las redes y del blog. Las asambleas de la plataforma son completamente abiertas y convocaremos las próximas a través de nuestras redes. Animamos a toda persona preocupada por el retroceso de nuestros derechos fundamentales a participar de forma activa y también las animamos a estar pendientes de las próximas convocatorias, movilizaciones y actos. Muchísimas gracias. Yo quería preguntar algunas cosillas. Quería preguntar, por ejemplo, en relación a las detenciones, se produjeron altercados esa noche, incendios de contenedores y daños materiales, ¿vale? Entonces, yo entiendo que la ciudadanía lo que comprende es, ellos han usado la violencia, deben de ser castigados. Entonces, ¿qué respuesta le daréis a esa gente que tiene ese pensamiento, ¿no? Que tiene esa idea? Bueno, claro, siento el cabo del diablo, pero es que, ¿sabes? Claro, nosotros aquí, digamos que estamos un poco preocupados porque pensamos que se han sobredimensionado los disturbios y se ha obviado el hecho de que los manifestantes, por un lado, estaban ejerciendo un derecho fundamental que es el de manifestación, pero además lo estaban ejerciendo para defender otro derecho fundamental, en el caso de la protesta contra la condena a Hasél, que es la libertad de expresión. Y por eso hablamos del efecto desaliento. Es decir, que en el ejercicio, que esto es doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, vamos, que no lo inventamos nosotros, que la idea es que cuando las personas están ejerciendo... ¿Qué tengo que ver lo que dice? Cuando las personas están ejerciendo sus derechos fundamentales y cometen excesos que no son lesivos para otras personas, se les debe castigar lo mínimo posible, porque se entiende que los derechos fundamentales deben primar siempre por encima. O sea, los derechos fundamentales son más importantes que el orden público, para que nos entendamos. Y pensamos que esta inversión, ¿no?, de los valores en los que se está en la sociedad es un poco preocupante. Eso de valorar más
el orden público, la limpieza, el silencio, que el ejercicio de derechos fundamentales, porque no olvidemos que estos chicos han salido a la calle para defender derechos no suyos solo, sino de todas y todos, como son la libertad de expresión y la libertad de manifestación, que si perdemos eso no tenemos democracia ya. Yo a nivel jurídico me gustaría hacer dos apuntes en relación con la pregunta. En primer lugar, como he expuesto, la prisión preventiva no puede ser un castigo, no es una pena, ¿no? O sea, las personas tendrán que ser juzgadas y ya se le impondrá la pena en relación a los delitos que puedan o no haber cometido, ¿no? Pero no puede ser una anticipación de la pena, que es como en este caso se ha utilizado, ¿de acuerdo? Porque si no, no sería una medida excepcional, sino que se impondría con carácter general cuando haya una persona que esté siendo investigada por unos hechos, pese a que puede ser finalmente asuelta, ¿no? Como es el caso. En segundo lugar, yo sí que quiero señalar la desproporcionalidad de las penas, por ejemplo, de atentado a la autoridad o desórdenes públicos, etcétera, ¿no? De los delitos que se suelen cometer en relación a veces con en el marco de una protesta social, de la desproporción de esas penas en relación con otros delitos, como pueden ser delitos sexuales o delitos de torturas, ¿no? Además, en este caso, ni siquiera hay una investigación, por ejemplo, en los delitos de tortura, exhaustiva y eficaz, como en este caso, que directamente se detienen una serie de personas y se ingresan en prisión, ¿no? Me parece que el Código Penal debería ser reformado porque hay una auténtica desproporción en cuanto a las penas a imponer en ese tipo de delitos. Y en ese sentido sí que entiendo que tiene un marcado carácter represivo de la protesta social. Por eso, porque cuando tú hablas de prisión preventiva, ¿no? Sí. Que los tienen ahí, claro, nosotros, si no, el que no tiene conocimientos jurídicos piensa, bueno, y entonces, ¿en qué casos? Para que nos hagamos una idea, a veces necesitamos como comparar, ¿no? Sí. ¿En qué casos sí que se aplica? ¿En qué casos que han sido lesivos para las personas no se ha aplicado? Por ejemplo, para que tengamos un rango donde poder hacernos una idea más práctica, ¿no? Básicamente los fines constitucionales, al ser la prisión preventiva una medida cautelar, los fines constitucionales van para la consecución de evitar una serie de riesgos, ¿no? Al ser una medida cautelar. Estos riesgos son la evitación del riesgo de fuga, la evitación de la ocultación de pruebas y la evitación de la reiteración delictiva. En este caso no se daban ninguno de los tres, puesto que el riesgo de fuga se analiza, además de la penalidad de los delitos, que en este caso sí que fue analizada, se analiza fundamentalmente el arraigo que tenga la persona social, familiar, laboral, etcétera. En este caso, hasta el propio Juzgado de Instrucción número 8 reconoce que mi defendido tiene arraigo social y familiar y carece de medios económicos como para poder huir, ¿no? Para poder evitar ese procedimiento. Y en la obstrucción a la justicia es evidente que en este caso no se da, o sea, la posible ocultación de pruebas en este caso tampoco se daba, y la reiteración delictiva, además en este caso no tenían ni siquiera antecedentes penales y además no son hechos que se cometan a diario, ¿no? Con lo cual tampoco existía riesgo de reiteración delictiva. Entonces, esos son los tres fines constitucionalmente entiendo. Pero algún caso, por ejemplo, pues en casos de tal se utiliza la prisión preventiva. ¿En qué caso se ha utilizado, por ejemplo, en España, que podamos hacer la comparativa? Es que ahora mismo no te podría decir un caso en concreto, la verdad. No sé si... No con nombres y apellidos, sino, por ejemplo, pues en esta comisión de delito a esta gente hizo esto y se le metió en prisión preventiva. Por ejemplo, sí que yo tengo conocimiento en los delitos ya que la pena es muy grave y que además hay un grave riesgo de reiteración delictiva en cuanto a la peligrosidad de la persona y en cuanto a los derechos de la víctima, ¿no? Por ejemplo, en temas de maltrato de género, si hay un intento de homicidio, pues lógicamente ahí hay unos derechos de una víctima que proteger, ¿no? Entonces, en ese caso sí que podríamos entender que puede estar justificada para evitar la reiteración delictiva, por ejemplo. Eso era lo que quería. Muchas gracias. Por mí ya está.